tiene por título, ¿no?, el origen de las radiaciones ionizantes. Ya hemos hablado que las principales radiaciones provienen de la naturaleza, de las galaxias, las estrellas, de la misma Tierra, de los planetas que se encuentran en el ecosistema, es decir, el universo es radiactivo porque se originó a partir de choques entre elementos simples que fueron dando elementos más complejos, ¿no? Eso es lo que se acepta, ¿no?, de acuerdo a la teoría del Big Bang. Entonces, acá tenemos, como hemos dicho, ¿no?, la radiación cósmica es el origen no más relevante de las radiaciones ionizantes, ¿no? Tenemos la atmósfera, ¿no? La atmósfera que tenemos sobre nuestro planeta le confiere una protección, ¿no? Aquellos planetas que no tienen atmósfera, entonces van a estar constantemente, digamos, bombardeados por las radiaciones cósmicas y también por las radiaciones de sus propios elementos, de su propia Tierra, ¿no? Entonces, en el futuro, el ser humano va a querer colonizar algunos planetas, entonces lo primero que tiene que hacer es ver cómo crear una atmósfera, ¿no? La altura, entonces, es un factor interviniente importante, ¿no?, para expresar, ¿no?, esta radiación cósmica que viene, porque a nivel del mar es la cantidad mínima que tenemos nosotros de radiación que proviene del cosmos, ¿no? En cambio, en altura esta va a ir incrementándose, ¿no? Ya tenemos también el problema de la radiación ultravioleta, ¿no? Sabemos que la gente de altura generalmente tiene la piel más oscura, ¿no?, como un proceso protector a esta radiación. Las zonas donde existe el granito en la Tierra, entonces son los lugares donde esta radiación terrestre es más importante. Los minerales principalmente radiactivos son el uranio. Ya sabemos que gracias al uranio se puede saber que la Tierra tiene 4.500 millones de años aproximadamente, ¿no?, o 4.5 millones por el proceso de datación o desintegración radiactiva. El potasio 40, ya hemos dicho que los seres vivos tenemos potasio 40, el radio 226 también es una fuente terrestre importante. La radiación interna, potasio 40, en lo que comemos, inhalamos verduras, frutas, carnes, el carbono 14, que sabemos que se encuentra en la atmósfera y que va a ser tomado por los seres vivos, y la conversión de carbono 14 en carbono 12 es un fenómeno de datación importante, ¿no? Es un fenómeno de datación importante. El polonio 210 se encuentra en los mariscos y en el tabaco principalmente, ¿no? Es una forma de ya incluso, bueno, acá está el origen de las radiaciones, ¿no? Los isótopos radiactivos van a provenir de estos procesos de la nucleosíntesis, de la fusión, ¿no?, de las estrellas, del polvo estelar, y los que son producidos por máquinas, ¿no?, que también estamos obteniendo gracias a las máquinas como el sincrotrón, ciclotrón, las centrales nucleares, etcétera. Estamos por decaimiento obteniendo otros radionucleídos importantes para la industria, la salud y todo lo demás, ¿no? Y tenemos que el uranio 238 es el que se usa principalmente como producto de decaimiento en las maquinarias para producir isótopos. El decaimiento consiste en que el uranio, por ejemplo, el uranio 238 puro va a decaer en una serie de elementos secundarios, y estos van a tener, como pueden ver ustedes, una vida media, ¿no?,
tenemos acá, ¿no?, los tipos distintos de desintegración que tiene un elemento pesado para continuar su decaimiento, ¿no? Tenemos las beta, las alfa en celeste, ¿no?, y las gamma en amarillo, ¿no? Entonces así tenemos que durante todo este proceso de decaimiento hasta llegar al plomo 206, que es estable, ¿no? Entonces este proceso va a ir pasando hasta llegar a este elemento. Ya sabemos, si tenemos por ejemplo, plomo 238, ¿no?, un elemento, tendríamos que esperar, ¿no?, 80.000 años para que el torio 230 pase al radio 226, ¿no? Y para que todo este plomo, uranio 238, llegue al plomo 206 estable, entonces ya podríamos saber, ¿no?, cuánto tiempo puede pasar, ¿no?, que son tal vez algo de 1 millón de años aproximadamente, ¿no? Entonces así tenemos pues el decaimiento. Por eso es importante cuando ustedes se encuentran con una probable fuente, ¿no?, como se vio en la serie que hemos estado hablando en las primeras clases, entonces se avisa inmediatamente para que la pongan en un contenedor y esperen que decaiga hasta un elemento estable no radiactivo, ¿no?, de acuerdo a su tiempo. Entonces todo esto, como hemos venido diciendo desde el principio, es producto del átomo, ¿no? El átomo es la unidad mínima de una sustancia que es componente de toda la materia. Los átomos en su estructura, en las capas orbitales, van a tener electrones, en el núcleo van a tener protones, neutrones, los nucleones, que son protones o neutrones, van a tener los quarks, ¿no? Entonces así tenemos pues esta estructura atómica más o menos sencilla, ¿no?, más o menos sencilla, que nosotros no hacemos física nuclear, entonces no pertenece a este curso. Luego acá tenemos la historia, ¿no?, de hasta el siglo XX, ¿no?, los diversos modelos que se han generado, ¿no?, para estudiar el átomo. Entonces así tenemos esta línea de tiempo, ¿no?, que ustedes la pueden revisar, ¿no?, es solamente para conocimiento de la forma como se ha distribuido, ¿no?, esta historia hasta Erwin Schrödinger, ¿no?, que propone la ecuación matemática en la cual se trata de localizar la posición más probable de un electrón en un átomo, ¿no?, pasando por el principio de incertidumbre, ¿no?, y todos estos conceptos que han regido, ¿no?, esta historia del átomo. Las ciencias nucleares entonces se van a ocupar del estudio, estructura, propiedades de las interacciones que se producen dentro del núcleo del átomo, ¿no? Entonces así tenemos, ¿no?, la estructura, ¿no?, y el tamaño aproximado de un átomo, ¿no?, donde tenemos que el elemento pesado, como pueden ver ustedes, es el núcleo, mientras los de mayor masa, como vamos a ver, son los protones, neutrones, mientras que los electrones tienen una masa casi despreciable y por la diversa localización de los electrones en las distintas capas hacen que el tamaño, ¿no?, comparativamente con la escala métrica sea pues bastante grande, como pueden ver ustedes, porque los electrones van a estar bastante alejados de lo que es el núcleo atómico, ¿no? Entonces
un átomo tiene un tamaño de 10 a la 10 metros, ¿no? Y el núcleo tiene un tamaño de 10 a la menos 5, 15 metros. Entonces la estructura nuclear va a ser la que presenta más tamaño dentro de la. Bueno, acá tenemos Chadwick fue el que descubrió las partículas fundamentales de la materia, el neutrón, la partícula sin carga, ¿no? Y así Heisenberg propuso el primer modelo que tenemos del protón-neutrón en ese año, ¿no? en el año de 1932. Esto es también conocido por ustedes, ¿no? Tenemos que desde que están ustedes en el colegio les enseñan cuál es la carga y cuál es la masa, ¿no? Considerada para el protón, el neutrón que no tiene carga, el electrón que tiene una masa negativa, mientras que el protón tiene una carga positiva y electrón negativa, y la masa del electrón siempre es considerada generalmente despreciable porque es bastante pequeña comparativamente con las masas de los neutrones y de los protones, ¿no? Entonces así tenemos, ¿no? En el átomo, ¿no? Tenemos que el núcleo es una esfera de 15 por 10 a la menos 15 metros, como vimos en el diagrama anterior. Entonces las fuerzas que van a existir a nivel del núcleo, porque sabemos que las unidades de misma carga tienen tendencia a la repulsión, ¿no? Entonces estas fuerzas nucleares van a ser bastante fuertes, ¿no? Van a ser bastante fuertes, que van a evitar este proceso de repulsión. Y el neutrón es el elemento, ¿no? que está, digamos, tratando de mantener, ¿no? esta masa interna, que sabemos que la masa del protón y del neutrón cuando están fuera del núcleo es mayor. Entonces hay una masa que en el núcleo va a disminuir, ¿no? Entonces esta masa disminuye y genera la energía necesaria para mantener juntos a estas partículas. Entonces así tenemos que estas fuerzas nucleares van a ser de gran envergadura. Bueno, acá tenemos la estructura del átomo para que ustedes la vean, porque ya es digamos, ya es el proceso, ¿no? que ha permitido crear las diferentes tablas periódicas, ver las características de cada elemento, ¿no? Entonces sabemos que el número de protones, que está en rojo, es la que va a mantener la característica de cada elemento, ¿no? Y los elementos van a cambiar según el número de neutrones, ¿no? Entonces así tenemos, ¿no? que la masa atómica de ese elemento, que tiene 6 protones y 8 neutrones, va a ser 14, ¿no? Va a ser 14 la masa, y el elemento estable es el carbono 12, es aquel que va a tener como 6 el número de neutrones, ¿no? Entonces este es un isótopo, ¿no? Es el isótopo que se encuentra en la naturaleza, junto con los demás, ¿no? Todos son naturales. Ya hablamos de las fuerzas nucleares, esta estructuración va a ser, ¿no? estudiada gracias a las leyes de Einstein, ¿no? que son graficadas, ¿no? masa por aceleración de la luz al cuadrado, en este caso, por velocidad, y se mide en electronvoltios, ¿no? Entonces, estas fuerzas eléctricas, ¿no?
que van a mantener unidas a los elementos que se encuentran dentro del núcleo, y las fuerzas gravitatorias van a estar constituidas por la masa de electrones que van a estar circundando el átomo, ¿no? Entonces las fuerzas nucleares atractivas son extremadamente altas, mientras que las fuerzas electromagnéticas, ¿no?, van a ser más bajas comparativamente con las fuerzas nucleares internas. Bueno, nuevamente aquí tenemos las diferentes fuerzas, ¿no? Las fuerzas electromagnéticas que van a constituirse en el campo de los electrones, ¿no?, y que no son tan fuertes, ¿no? Y las fuerzas, digamos, bastante fuertes que se encuentran en morado, no sé, y que se van a encontrar dentro del núcleo, ¿no? Este es el átomo de helio, y el átomo de helio por sí mismo, no sin los dos electrones que se encuentran alrededor, son las partículas alfa, ¿no? Son las partículas alfa. Esto es lo que les decía, ¿no? De acuerdo a la fórmula de Einstein, tenemos que las fuerzas de las partes, o sea, la masa de las partes, tanto de protones como de neutrones, van a constituir 4,031 unidades de masa, ¿no? Mientras que la partícula alfa, que es el núcleo del átomo de helio, ¿no?, es menos pesado y se constituye en 4,00153. ¿no? Entonces aquí tenemos que, como las radiaciones ionizantes provienen del núcleo, entonces conforme más grande sea el núcleo, va a haber una mayor, ¿no?, diferencia de masa, y también una mayor diferencia en cuanto a las unidades fuertes de atracción dentro del núcleo. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, la comparación, ¿no?, en las escalas atómicas de las energías de enlace, ¿no? Aquí tenemos el átomo de hidrógeno, ¿no?, que sabemos que es el único átomo que tiene un protón y un electrón, ¿no? El átomo de hidrógeno no tiene neutrón. Entonces aquel átomo, cuando tiene neutrón, ya es un isótopo de hidrógeno, ¿no? El tritio, el deuterio, ¿no?, que son unidades importantes para la fusión nuclear, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, la energía de ionización, ¿no?, del átomo de hidrógeno cuando pierde su electrón, ¿no?, es 13,6 electronvoltios, ¿no? Y esta es la energía de ionización necesaria para esta pérdida. Mientras que en el deuterio tenemos que la energía necesaria para separar los protones de los neutrones es extremadamente alta, ¿no?, porque es nuevamente una energía fuerte, ¿no?, que es de 28 millones de electronvoltios para separar estas unidades, ¿no? Entonces así podemos comparar la energía de enlace dentro del átomo comparativamente con un átomo de hidrógeno que al no tener neutrón, entonces está poseyendo este protón libre. Bueno, ya hemos hablado bastante acerca del decaimiento radiactivo, ¿no? Entonces los seres humanos han creado una serie como creo que la clase pasada ya vimos estas reacciones, ¿no?, de fisión o bombardeo de partículas para producir muchos isótopos, ¿no?, que son seleccionados en su producción y preparación para que actúen de manera
curativa en medicina, para los procesos de investigación, para los procesos, ¿no?, necesarios para la industria, ¿no? Entonces esta forma es la más simple, es usar los ciclotrones o reactores nucleares para producir estos elementos de decaimiento radiactivo importantes para la vida humana. Bueno, los isótopos, creo que ya lo hemos dicho, eso son formas de un elemento que tienen el mismo número de protones, ¿no?, pero diferente número de neutrones, ¿no? Entonces esto le da un número atómico distintivo y que puede ser utilizado, ¿no?, dentro de todas las aplicaciones. Estos núcleos inestables, ¿no?, van a ser radiactivos, van a expulsar partículas espontáneamente para reducir el exceso de energía dentro del núcleo, ¿no? Ya dijimos que cuanto más grande, cuanto más pesado es un núcleo, va a tener una mayor energía, ¿no?, o fuerza alta dentro de él, ¿no? El radionucleído es cualquier átomo inestable. Un isótopo radiactivo o un radioisótopo, entonces se considera desde el punto de vista de la ciencia nuclear un núcleo inestable, ¿no?, un núcleo inestable, mientras que el radionúclido es el átomo general inestable. Entonces tenemos dos formas que son utilizadas en la industria nuclear. Rápidamente, la fusión, entonces, es cuando el deuterio y el tritio se unen, ¿no?, organizándose en una unidad de energía, ¿no?, para poder formar un elemento que es el helio, ¿no? Mientras que la fisión es cuando un núcleo extremadamente de una masa muy alta, ¿no? La fusión, las masas pueden ver ustedes, el deuterio y el tritio son bajas, ¿no? Y la fusión es una conversión de energía, ¿no?, por kilo, bastante alta, ¿no?, 676 unidades, mientras que en la fisión tenemos 335 unidades. Pero se requiere, como hemos dicho, una alta energía para poder fusionar estos dos elementos, pero no se van a desprender, ¿no?, los otros elementos que van a actuar en una fisión, porque las reacciones de fisión son reacciones en cadena, ¿no? Es decir, se van produciendo otros átomos, otros contaminantes. Acá en la fusión no hay contaminación, no hay productos contaminantes. El día que el ser humano pueda ver cómo hace esto de manera más o menos barata, entonces va a obtener una gran cantidad de energía usando, ¿no?, átomos simples y pequeños, ¿no? Sí. ¿Qué significaba M después? Los números de... La masa después de la fisión y de la fusión, ¿no? La masa es alta en el hecho de la fisión, en cambio en la fusión es una masa pequeña, ¿no?, porque el átomo de helio tiene 4 masas. Entonces así tenemos, ¿no?, que estas reacciones en cadena se producen que al fisionarse el átomo de uranio 235, el rubidio 90 y el cesio 143, es decir, de menor masa, entonces van a eliminar una serie de neutrones que va a ir bombardeando a toda la masa fisible, ¿no?, que es de uranio, y también a todos los átomos que van a ser los átomos hijos, ¿no? Van a ir bombardeando y van a ir generando lo que conocemos como reacción en cadena, ¿no? Entonces eso es lo que se produce en una central nuclear de fisión.
La fisión y la fusión pueden entonces producir energía, ¿no? Pueden producir energía. La energía de fusión nuclear es bastante alta, tiene un pico alto, como pueden ver ustedes, ¿no? Y no va a producir elementos hijos, mientras que los isótopos que van a ser recogidos o producidos luego de una fusión sí van a poner y van a poseer una energía que va a ir cambiando, ¿no? Y produciendo más elementos, ¿no? Entonces así tenemos, ¿no? Los productos más pesados del fierro, ¿no? Acá tenemos el fierro 58, 56, están dentro de los más pesados, pueden producir energía por fisión nuclear, ¿no? Y allí tenemos la masa aproximada de los elementos, ¿no? Mientras que de la fisión, como ya hemos visto, es una masa pequeña, despreciable. En cambio de la fisión ya las masas van siendo mucho más elevadas, ¿no? Entonces es así como ocurre este proceso. Bueno, aquí está el gráfico también de la fisión del electrón del uranio 235. Pueden producir distintos elementos, como ya hemos dicho, ¿no? El neutrón tiene 8 megaelectronvoltios, ¿no? de velocidad, de fuerza, y incide sobre el uranio 235, y en este caso va a producir dos elementos distintivos, al rubidio, ¿no? Y al, no me acuerdo, estroncio, creo, del otro gráfico, ¿no? Aquí produce bario 1,37 y molibdeno 95. Entonces aquí es la importancia de controlar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que requiere el investigador para hacer el control de los elementos que va a obtener, ¿no? Entonces así tenemos que se van a producir en este caso, para este experimento, rayos gamma de 14 megaelectronvoltios y neutrones de 5 megaelectronvoltios, es decir, menos acelerados que el neutrón original que se disparó, ¿no? Para fisionar el átomo de uranio. Y luego van a producir los neutrinos, ¿no? que son de masa incluso menor, ¿no? que el neutrón, y que poseen una aceleración de 11 megaelectronvoltios. Entonces así tenemos otro ejemplo de una fisión. Entonces en la física nuclear se ha llegado al conocimiento de los números mágicos, ¿no? Los números mágicos, ¿no? Es cuando las partículas nucleares, ¿no? De acuerdo al conocimiento de todos estos radionucleidos, tanto que provienen de la atmósfera como los secundarios, ¿no? Producidos o fabricados, entonces es una cantidad, ¿no? que pueden alcanzarse dentro del núcleo, ¿no? Para generar, ¿no? Esta fuerza. Entonces estos números mágicos son aquellos en los cuales se brinda estabilidad dentro del número de protones y el número de neutrones versus, ¿no? entre ambos, que están dentro de un elemento atómico, ¿no? Entonces estos van a producir cierta estabilidad, que dentro del núcleo, acá se dice, ¿no? que los protones y neutrones se encuentran ordenados en capas concéntricas, ¿no? Y cada uno de estos protones y neutrones aceptan un número o una cantidad máxima de partículas, y esto es llamado el número mágico, ¿no? Cuando se supera el número de partículas
más allá de estos números mágicos, entonces ya el nucleído es inestable, ¿no? Es inestable. El coulombio, que es la unidad de fuerza, digamos, de interacción fuerte dentro del núcleo, ¿no? Es la cantidad de electricidad transportada en un segundo por una corriente de una intensidad de 1 ampere. Entonces, para átomos estables con menos de 20 protones, el número de protones y neutrones es el mínimo, ¿no? Para alcanzar esta estabilidad, ¿no? Entonces tenemos átomos con estabilidad hasta 20 protones. Entonces, para que alcance la estabilidad requiere 20 neutrones, ¿no? Entonces, este es un átomo, ¿no? Donde la relación protón y neutrón va a ser el mismo, pero luego esto es un núcleo, ¿no? Que requiere cierta inestabilidad. Entonces, para lograr esta estabilidad, los neutrones se van a incrementar a más de 1, ¿no? Entonces, el incremento de neutrones se va a ir incrementando hasta que el núcleo tenga 83 protones. Y como ya tiene 83 protones, ya es el bismuto, ¿no? Ya es el bismuto, que es otro elemento. Y alcanza el número de neutrones para alcanzar su estabilidad de 126, ¿no? Entonces, mucho más que 1 a 1, cerca a 1 a 2, ¿no? Entonces, aquí ya estamos frente a un desbalance que genera, ¿no? el concepto de elemento radiactivo, ¿no? Porque este número distinto es alto, ¿no? Y este núcleo es inestable, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los núcleos de 2, 8, 20, 28, 50 y 82 protones están dentro de los elementos que pueden alcanzar digamos, una estabilidad más o menos importante, ¿no? Pero también, ¿no? Son aquellos que van a tener 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126 protones, ¿no? Que ya dijimos que es el bismuto, ¿no? Que es el que genera su estabilidad teniendo estos 126 neutrones. Entonces, generalmente son más estables, ¿no? Dentro de los elementos, ¿no? Y nuevamente a estos números, tanto de protones como de neutrones, se les llaman números mágicos. Entonces, allí tenemos el teórico, la línea teórica de estabilidad, ¿no? Que es una línea recta, y tenemos cuando los elementos alcanzan su estabilidad, incrementando sus neutrones hacia arriba, y cuando alcanzan su estabilidad, incrementando sus protones hacia abajo, ¿no? Entonces, en las gráficas, ¿no? De estabilidad, vamos a tener estos dos tipos de elementos. Y la estabilidad ya la tenemos que está dentro de los 20, ¿no? Hasta 80 más o menos, y después ya de ahí ya tenemos el disparo de núcleos inestables, ¿no? Entonces aquí tenemos las formas de decaimiento, ¿no? Radiactivo, ¿no? De los distintos elementos que son formados cuando los núcleos tratan de mantener su estabilidad. En internet ustedes pueden ver esta gráfica, ¿no?
y pueden ver qué elementos alcanzan su estabilidad gracias a las partículas beta en naranja, gracias positivas o positrones, gracias a las partículas beta negativas o megatrones, ¿no?, en celeste, y así de acuerdo a la fisión, a la cantidad de protones, etc. Son numerosos, por supuesto, ¿no? El decaimiento radiactivo, entonces, es un proceso complejo en el cual el núcleo de un átomo emite por lo menos una partícula, ¿no?, y puede o no transformarse en otro elemento químico, ¿no? Si emite neutrones, los protones estarán exactos y por lo tanto la partícula continúa, el nucleído continúa siendo el mismo, ¿no? En cambio, si emite protones, ya hay allí otro elemento. Entonces, todo el decaimiento radiactivo está relacionado con la estabilidad nuclear, ¿no? Entonces, el radionucleído, ¿no?, cuando emite una partícula, como hemos visto en el gráfico inicial de la clase, entonces se va a convertir en un núcleo hijo, ¿no?, que va a ser otro elemento si es que emite un protón. Esto dio origen a la vida media, ¿no?, que es el tiempo transcurrido que queda hasta que la mitad del número original o la mitad de la actividad original, como vemos en este gráfico, ¿no?, se reduce, ¿no?, se reduce dentro del elemento reconocible, ¿no? Entonces así tenemos que los números que estaban también en esa gráfica de años son las vidas medias de esos elementos, ¿no?, en los que van a alcanzar, no van a ir en busca de su estabilidad, alcanzando diferentes vidas medias porque se reproducen hacia otro elemento o radionucleído hijo. Entonces así tenemos las diversas vidas medias, después de 2 vidas medias queda un cuarto y así sucesivamente, ¿no?, dentro del método de datación que seguramente ustedes han visto en otros cursos. Bueno, acá esto es bonito porque esto lo encontré, ¿no? La desintegración radiactiva equivale a cuando nosotros ponemos en el microondas cancha, ¿no? Entonces, conforme va aumentando la temperatura, se va a ir convirtiendo cada grano de maíz, ¿no?, en las palomitas de maíz, ¿no? Y esto es una representación de la vida media. Entonces, una vez que transcurre un determinado tiempo, vamos a tener, teóricamente, no sé si los granitos están correctos, vamos a tener que todos los granitos iniciales se transformaron en palomitas, ¿no? Entonces, conforme pasan 30 segundos, 60 segundos, ustedes pueden ir contando cuántas van quedando, ¿no? Ya se denominaría una vida media, ¿no? Entonces, esto da origen a estas ecuaciones exponenciales de vida media de los elementos, ¿no?, que corresponden a las desintegraciones por segundo y que corresponden a una unidad de actividad, ¿no?, que corresponde, como vimos en ese viejito, ¿no?, a la masa inicial, ¿no?, que se le denomina Becquerel o Becquerel, ¿no? Antes se llamaba Curie, ¿no? Entonces allí tenemos 3,700 por 10 a la 10 becquerelios, es el primero, ¿no? Es el número de desintegraciones. Una desintegración por segundo es el becquerel, la unidad de contaminación. Esto también ya lo hemos visto, lo vamos a pasar rápidamente, ¿no? Tenemos las partículas alfa, que son los núcleos de helio, ¿no? Las partículas beta, que son, si son beta positivas, son los, negativas, son los electrones, ¿no?
las ondas electromagnéticas, que son las radiaciones gamma, ¿no? Y los positrones, que son radiaciones beta, que son protones acelerados. Acá tenemos la radiación, ¿no? Ya hemos hablado de la radiación cadena, ¿no? Para que ustedes recuerden la clase. Acá tenemos un elemento que en este caso es el ciborio, ¿no? De 263 de masa atómica y su número es protones 106, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? El decaimiento alfa, ¿no? Que es el ciborio que se convierte en interfogio, ¿no? Porque va a perder dos protones, ¿no? Y va a perder dos neutrones, ¿no? Y se va a convertir en el interfogio 104, ¿no? Con 155 del número de neutrones, 104 protones, y libera la masa de alfa, que es el núcleo de helio, y que ya hemos dicho que es bastante pesada, ¿no? Y que es una masa, ¿no? Que se va a ir perdiendo y se va a convertir en energía cinética, ¿no? Que va a ser transportada dentro de los productos del decaimiento. Ya vamos a ver que esta masa es grande, es muy destructiva, pero no recorre mucho por su peso, ¿no? Porque es pesada, ¿no? Es decir, no hay mayor destrucción. La alfa es 700 veces mayor en cuanto a masa, 7000 veces mayor a la partícula beta. Su penetración en los tejidos, como hemos tratado de decir, es muy baja, ¿no? Es solo la décima parte de 1 milímetro, ¿no? Entonces, una unidad, ¿no? Pero conforme va a ir incrementándose unas cantidades o unidades controladas, o sea, el ser humano, para hacer la radioterapia, la radioterapia, ha calculado que la masa de alfa, ¿no? Puede recorrer cerca a 4 o 5 centímetros, ¿no? Entonces sirve para tumorcitos de esa 4,5. Y pueden colocarse distintas pastillitas con estas cantidades de núcleos de helio, de masas de alfa. Entonces son colocados no como pastillitas, sino como alfileres en todo el tumor, ¿no? Para irlo destruyendo. Entonces es una forma, pero por supuesto no se usa para todos los tumores. Se usa para los tumores que están más o menos externos, como son la vejiga, los ovarios, los testículos. No es usada para todos los tumores. La partícula alfa, entonces, es sumamente estable y tiene una ligadura de 28 megaelectronvolts, ¿no? Es bastante estable, como podemos ver. Creo que este gráfico ya está anteriormente, ¿no? Y tenemos que la estabilidad es de 4, muy parecida a la masa de cada una de las partes. La radiación beta tiene una menor energía que las partículas alfa. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una descripción de estas radiaciones tipo partícula, las alfas son las que poseen una mayor energía. Luego le sigue la partícula beta, ¿no? Las partículas beta el ejemplo anterior que vi acerca de los 4,5 centímetros es para los positrones.
es para las partículas beta. Las partículas beta pueden ser positivas o negativas. Va acompañada por un electrón antineutrino en su energía de decalimiento, que hemos hablado que choque entre una carga positiva y otra carga negativa es la liquidación, ¿no? Que es la conversión de la masa en energía, ¿no? Y ya no hay otra cosa que hacer. Ya se convirtió en energía y desapareció la masa. Entonces es una reacción bastante importante dentro de la producción de radiación gamma. Un neutrino es una partícula neutra, como hemos visto, con una masa muy pequeña y se emite durante la degradación de un neutrón. El antineutrino se diferencia del neutrino porque el spin es opuesto. Y spines dentro del átomo que son expuestos y cuando están fuera en su viaje mantienen ese spin. El spin del positrón no desaparece. El antineutrino se queda con ese spin cuando está fuera cuando es disparado del átomo o del núcleo del átomo en este caso, ¿no? Entonces el carbono 14 se puede transformar en nitrógeno 14 por medio del decalimiento beta, ¿no? Y que produce una partícula beta negativa, ¿no? Que es un negatrón, y el carbono 14 tiene, como vimos en el gráfico anterior, 6 protones y 8 neutrones. Y el nitrógeno 14 ya tiene 7 protones y 7 neutrones, ¿no? Entonces aquí hay una reacción de conversión, ¿no? Del neutrón en un protón, ¿no? Entonces genera un antineutrino que ya sabemos que tiene una masa muy pequeñita, muy parecida a la masa de un electrón, ¿no? Y un electrón, ¿no? Y un electrón. Entonces, esta reacción puede generar, ya sea del decalimiento beta, puede generar un electrón, ¿no? O un positrón, ¿no? Un electrón o un negatrón o un positrón, dependiendo de los digamos, de los elementos que van a entrar dentro de la reacción. Así tenemos un carbono 10, ¿no? Que es totalmente inestable, ¿no? Porque va a tener 4 neutrones, ¿no? Y 6 protones. Se va a convertir por un decaimiento beta positivo en un borón 10 que tiene 5 protones y 5 neutrones, ¿no? Y se va a desprender el neutrino y el positrón, ¿no? Y un positrón o una beta positiva, ¿no? Entonces así tenemos que el decalimiento beta, estos son 2 ejemplos, pero en la naturaleza hay más relacionados con estos, ¿no? Entonces así tenemos otros elementos, ¿no? De decalimiento beta, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Que tenemos 2 formas, ¿no? Estos núcleos, como pueden ver ustedes, son pesados, ¿no? Más pesados que los anteriores, pero las partículas que se van a liberar, ¿no? Son la partícula beta negativa en este caso, el antineutrino, y en el otro caso se libera la partícula beta positiva y un neutrino, ¿no? Entonces así tenemos pues otra, no están los nombres, o sea, esto está mal, ¿no? Ahí están las partículas que
beta, ya sea positivas o negativas, que se pueden producir debido a este decaimiento. Bueno, aquí está la reacción de aniquilación, ¿no? Cuando un positrón o partícula beta positiva, ¿no? Se encuentra con un electrón, entonces se genera lo que es la aniquilación, que es la radiación gamma, ¿no? De 511 kiloelectronvoltios. Entonces, como pueden ver ustedes, esta radiación está altamente controlada, ¿no? Y es una forma en la que se pueden producir estos fotones utilizando esta energía, de acuerdo a las maquinarias que hemos visto y que van a ver ustedes en el seminario el viernes, ¿no? Entonces las maquinarias van a producir estas unidades de energía gamma, ¿no? Para hacer los distintos procesos de imagenología, de curación, etc., ¿no? Entonces es un control que se realiza a este nivel. Generalmente, cuando se quieren hacer las brachiterapias, que me equivoqué en un momento anterior, consiste en que los emisores beta de muchos de estos elementos no son puros, ¿no? Pueden emitir radiación electromagnética, ¿no? Entonces, si no son puros, entonces ya son eliminados, ¿no? Para la realización de las braquiterapias. En cambio, los que emiten únicamente radiación beta, que son puros, ¿no? Son los usados para hacer estas terapias que les dije, ¿no? De tumores que se van a encontrar cerca del medio externo, porque van a permitir, ¿no? Que el técnico o el médico pueda controlar adecuadamente, ¿no? La destrucción del tumor, ¿no? Entonces el camino es de 0,5 centímetros, ¿no? Entonces esto en el camino va a producir miles de ionizaciones en el camino. Eso va a ser explicado, si no me equivoco, por el profesor Espinosa, ¿no? Y les va a hablar de la transferencia lineal de energía, ¿no? Porque ese camino es totalmente lineal, es como una espada o como un cuchillo que está pasando. No se necesita aleatoriamente, como lo hacen las radiaciones gamma, que tienen una transferencia lineal de energía, digamos, menos aleatoria, ¿no? Acá esta transferencia es en un camino lineal, ¿no? No es aleatoria, está dirigida, ¿no? Entonces estas radiaciones van a viajar en pequeñas distancias de 0,5, 0,42 centímetros aproximadamente, produciendo muchas ionizaciones. Pueden producir un daño tal en el ADN que van a inactivar a las células tumorales, ¿no? Si yo con un cuchillo rompo el ADN, entonces evito que este ADN se rompa. Entonces, por lo tanto, ahí viene lo que es la ley de Broglie-Tribondor, que es la energía necesaria para inactivar una célula por destrucción del ADN. Entonces, son muy útiles en medicina nuclear, ¿no? Y son aquellos, como estaba en la diapositiva anterior, que no emiten radiación gamma, que sí es más, ¿no? Aleatoria, y que podría llegar a partes del tejido que están sanas. Entonces, esa es la dificultad de las radiaciones gamma, ¿no? O de los emisores beta, que no son puros, ¿no? Porque pueden distribuirse hacia otras células normales. El decaimiento gamma, ¿no? Se origina debido a una
distribución de la carga eléctrica que se denomina transformación interna. Entonces, vario 156 permanece siendo vario 156 con masa 137, corresponde al radionucleido que va a ser el que va a sufrir esta desintegración. Entonces, dentro del átomo, ¿no? Dentro del núcleo padre, ¿no? Se denomina, ¿no? Porque el núcleo atómico paterno no va a cambiar, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer es que va a generarse dentro de este núcleo una, digamos, una redistribución de la carga eléctrica, ¿no? Porque sabemos que la carga eléctrica va a depender de la localización en estas órbitas concéntricas dentro de los neutrones y de los protones. Entonces, estos protones se distribuyen en este núcleo y generan la radiación gamma, ¿no? Entonces, esta es una energía cuántica, ¿no? Y es una energía fotónica, ¿no? Entonces, acá se desprende la radiación gamma que tiene la característica de ser el fotón, ¿no? Electromagnética, ¿no? Es una radiación electromagnética. Y esta radiación electromagnética no posee carga ni masa, ¿no? Y puede recorrer el cuerpo distancias ilimitadas, ¿no? Pero como su distribución, como ya dijimos, es aleatoria y separada, entonces va a producir pocas ionizaciones. Claro, la cantidad de ionizaciones va a depender de la energía, ¿no? Un radio gamma de 511 megaelectronvoltios tiene una energía, y otro radio gamma de otro patrón en electronvoltios tiene otra energía, ¿no? Entonces también se puede trabajar con estas energías. Entonces, la conversión interna es el proceso electromagnético que puede ocurrir dentro del núcleo y que compite con la emisión de radiación gamma, ¿no? Entonces, acá tenemos un estado de que por conversión interna, ¿no? Ocurre, ¿no? una producción de distintas estructuras, ¿no? Ahí viene, ¿cómo se llama esto? El y el mercurio, ¿no? Van cambiando su estado, ¿no? De excitación, y van a producir dos tipos de energía. Producen la radiación beta, ¿no? Y la radiación gamma, ¿no? Es decir, el tallo por conversión interna va a producir radiación gamma, y por cambio de esta estructura, ¿no? Interna, ¿no? Va a producir radiación gamma, ¿no? Entonces es un radionucleido que no es puro, ¿no? La radiación gamma que se produce, como pueden ver ustedes en el átomo, es una energía suficiente para ionizar el átomo, ¿no? Porque va a desplazar un electrón de su posición dentro del núcleo atómico, ¿no? Y va a tener más energía conforme esté más cerca al núcleo, ¿no? Porque es un electrón con más potencia, más fuerza, ¿no? Que puede actuar sobre otros elementos que se pueden imaginar. Aquí tenemos los distintos tipos de radiación, sus símbolos,
la masa, ¿no? Ya sabemos que tiene 4 de masa, ¿no? El núcleo tiene 2 protones, la radiación beta es sin masa, ¿no? Es pequeña, parecida, si es beta positiva, a la masa bueno, la negativa y positiva son parecidas a las masas de un electrón y que proviene del núcleo. La radiación gamma no tiene masa ni carga, y los rayos X, como hemos dicho desde el principio de la clase, del curso, están dentro de la injerencia de la radiación gamma, ¿no? Entonces son radiaciones X producidas por el hombre de diferentes intensidades, pero que se encuentran todos en la misma injerencia de la radiación gamma, ¿no? Pero acá tenemos que los rayos X son producidos en las órbitas de los átomos, mientras que, como hemos visto, la radiación gamma es producida por el acomodo, ¿no? De las descargas internas del núcleo, ¿no? Entonces así tenemos pues estas formas de radiación. Acá tenemos las reacciones de cada uno dentro del decaimiento, ¿no? De la radiación gamma, que es el cambio de los protones, o sea, el cambio de posición, de localización, de energía, etcétera, ¿no? Para producir el mismo elemento. En cambio, la radiación alfa viene de un número de protones y de electrones distintivos de distintos elementos, y ese escape de masa, ¿no? Pierde una masa de 4 y 2 protones y genera la radiación alfa, ¿no? Los negatrones o beta negativos, ¿no? También hay un cambio en el elemento, ¿no? Se incrementa el número de protones, por lo tanto el elemento es otro, ¿no? Y se genera el negatrón, ¿no? Con carga negativa y masa pequeña, ¿no? Y una unidad de alta energía negativa. El positrón igual, ¿no? Solamente que este cambio es que el número atómico, es decir, el número de protones va a aumentar en 1 y se genera el otro elemento también con expulsión de radiación beta. Hay otro proceso que es la captura de electrones, ¿no? Cuando un electrón que se encuentra alrededor de un átomo es capturado por el elemento, entonces genera otro elemento radiactivo que pierde una unidad de protones y que elimina un neutrino, ¿no? La radiación ionizante sobre la materia, ¿no? Como pueden ver ustedes, esto va a permitir recordar lo que dije anteriormente, la radiación alfa tiene una transferencia lineal de energía empaquetada, ¿no? Como pueden ver ustedes, va y sigue una trayectoria dentro de la materia, ¿no? En el caso de la radiación beta, que es menos energética que la radiación alfa, ¿no? Posee caminos, como pueden ver ustedes, un poco más aleatorios, ¿no? Entonces puede ir, pero cuando esta radiación beta es adecuadamente controlada, entonces va a producir una radiación gamma, ¿no? De tipo Bremsstrahlung, ¿no? La radiación gamma de tipo Bremsstrahlung también es aquella que se obtiene, ¿no? Para las maquinarias de imagen, ¿no? Principalmente de imagen, ¿no? Que es una radiación gamma, como pueden ver ustedes, ¿no? La radiación gamma
sí va a tener, ¿no?, un rastro mucho más aleatorio y de mayor, digamos, distancia entre sus interacciones, pero es menos energética, ¿no? Entonces produce menos ionizaciones en su camino, ¿no? Y estas ionizaciones, como pueden ver ustedes, son más dispersas. Acá no, acá un poquito, pero acá estas son mucho más dispersas, ¿no? Y es posible, cuando interacciones con la materia, ¿no?, con una serie de metales, también producir otras radiaciones de tipo gamma, generalmente, que son menos energéticas. Entonces, esto también ayuda a la formación de imágenes, ¿no?, y de los aparatos. O sea, esto es la forma como se controlan los tipos de radiaciones que son utilizadas para imágenes. El neutrón, ¿no? El neutrón, ¿no?, va a producir un camino también con una distinción, digamos, más o menos en la materia, ¿no?, que es también transparente, ¿no?, pero que sigue un camino, y que por captura de neutrones también se puede producir radiación gamma, ¿no? Entonces, las producciones de radiación gamma en las materias, ¿no?, para la imagenología son importantes, ¿no? Entonces, para imágenes son importantes las radiaciones beta, las radiaciones gamma y los neutrones, ¿no?, que producen otro tipo de energías, ¿no?, para las imágenes, para las bidimensionales, tridimensionales, y ahora hay una serie de imágenes que son extremadamente complejas. Entonces, así tenemos, pues, que es la forma, ¿no?, es la forma como se van controlando con estos tipos de radiaciones básicas, ¿no?, otras formas de radiación gamma, principalmente de utilización. Entonces, ¿cómo se va a producir los rayos X? Es cuando los electrones que están convenientemente acelerados van a incidir sobre un material, sobre una materia, ¿no?, que va a estar interpuesta en su trayectoria. Esto se le llama de dos formas: radiación característica y radiación de frenado, ¿no? Entonces, los rayos X característicos son formados cuando el electrón es disparado, ¿no?, hacia las capas internas de las órbitas electrónicas del material, ¿no?, y son expulsados, ¿no? Es decir, el electrón es desalojado de su lugar, ¿no?, y es, digamos, y se genera una desexcitación de este electrón que es expulsado. Por eso es importante controlar esto en los niveles energéticos superiores de los electrones. Y sabemos que el nivel energético superior de un electrón es que está cerca al núcleo, ¿no?, cerca al núcleo. Y conforme están hacia los otros lados, van disminuyendo sus valores energéticos. Entonces, esta es una forma de controlar, ¿no?, también la energía de la producción de la radiación gamma, ¿no? Entonces, este cambio, ¿no?, este cambio de lugar, ¿no?, del electrón va a generar unos rayos X que son denominados rayos X característicos, ¿no?, los rayos X característicos, que tienen una longitud de onda determinada, y el regreso de un electrón de una capa
de menor energía a otra de mayor energía, producirá otro tipo de rayos X característicos. Entonces es la forma como se genera esto, ¿no? La radiación del frenado consiste con el electrón incide sobre el núcleo del blanco del metal, ¿no? Produciendo la aceleración del electrón y emite los rayos X, ¿no? Conocidos como los rayos X de frenado, llamados también de Bremsstrahlung. Entonces la energía máxima del fotón de rayos X es igual a la energía cinética del electrón. Otra forma de generar, ¿no? Los rayos X con energías continuadas, que son los rayos X de Bremsstrahlung, que es lo más frecuente. Entonces acá tenemos, ¿no? El electrón va a pasar, ¿no? Por las inmediaciones del núcleo y no va a interactuar con las capas eléctricas, ¿no? Entonces va a frenarse el electrón y esta energía hace que se produzcan los rayos X de Bremsstrahlung, ¿no? Interacción de los rayos con la materia, ¿no? Cuando un átomo pasa en un átomo, un electrón pasa de una capa y es disparado, se le denomina ionización. Esto genera varias interacciones de los rayos X, que son el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la formación de pares. El efecto fotoeléctrico es cuando el fotón de un electrón se encuentra en un material, como pueden ver en el gráfico, ¿no? Y transfiere toda su energía, ¿no? Al fotón original, ¿no? Y el electrón secundario adquiere la energía del fotón, ¿no? Y es una energía suficiente para desligarlo del átomo, ¿no? Y por lo tanto, al desligarlo se transforma en un proyectil, ¿no? Y se frena por ionización y excitación del material. Es decir, cuando el material ya está suficientemente ionizado y excitado, entonces ya va a frenarse esta actividad. El efecto Compton es cuando un fotón interacciona con un electrón en las capas superiores, ¿no? Es decir, las capas más externas, como pueden ver ustedes, ¿no? Las menos energéticas, los arranca de su órbita y se desvía de su posición, ¿no? Entonces el fotón hace que el electrón se desvíe y mantiene su spin, como les decía, ¿no? Anteriormente. Entonces, al ser desviado, mantiene su spin, se le llama Compton electrón y posee una energía cinética más o menos igual a la diferencia que existe en el fotón y en el fotón incidente y el fotón desviado. Entonces, estas dos energías fotónicas, que tienen diferentes energías una vez que es desviado, entonces van a generar la energía del Compton del electrón. Formación de pares son los fotones que tienen una energía mayor de 1 megaelectronvoltio. Al interaccionar con el núcleo forman un par, ¿no? Que es un electrón y un positivo. Entonces el exceso de energía se transfiere en forma equivalente en ambas partículas, las cuales pueden producir ionización adicional en otro material. Entonces el rayos X de una energía mayor de 1 megaelectronvoltios puede interactuar con el núcleo. Bueno, la fisión ya lo hemos dicho, ¿no? Existen dos modelos
Generalmente son posibles en núcleos muy pesados, ¿no? Y pueden generalmente tener masas próximas a 60 o mayores, ¿no? Produciendo energía. Hay modelos que son de la gota líquida, ¿no? Que adquiere una forma elipsoide por su repulsión electrostática, y el núcleo es pesado, es fragmentado en dos porciones. Entonces allí tenemos el uranio 235, ¿no? Que puede producir estroncio y cianuro. La relación entre neutrones y protones, para que pueda ver esto, es muy elevada. El uranio esto es muy elevado y puede formar dos núcleos por el fenómeno de fisión. Entonces así tenemos que la energía liberada por la fisión de 1 gramo de uranio 235 es de 10 a la 8 kilojoules, ¿no? 2 millones mayor que la combustión de 1 gramo de petróleo, ¿no? Esta es la comparación entre la energía liberada por métodos radiactivos y por métodos, digamos, no radiactivos. Acá tenemos nuevamente, creo que este gráfico ya se ha visto en forma de ecuación, ¿no? El uranio 235 genera dos elementos, el bario y el criptón, ¿no? Produciendo neutrones adicionales, y en la reacción en cadena se van a ir produciendo otros elementos que pueden ser los mismos que tenemos acá, u otros elementos con otros átomos que se encuentran. Creo que aquí nos quedamos. Esto es la clasificación de las instalaciones nucleares, ¿no? Que son las instalaciones que van a estar reglamentadas, ¿no? Por organismos nacionales e internacionales, ¿no? Como son el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nuclear en España, y bueno, aquí he puesto la instalación radiactiva de nuestro país, ¿no? Que regula todo lo que existe en cuanto a la utilización de la energía nuclear, ¿no? Que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿Qué instalaciones, ¿no? son generalmente reguladas por estas unidades mundiales, ¿no? de regulación, y cada país tiene sus propias entidades reguladoras propias, ¿no? Por eso yo he puesto solamente la tenemos, van a encargarse de regular la producción de las minas de uranio, las plantas de conversión y enriquecimiento, es decir, preparación de combustible nuclear, estamos en preparar combustible, las fábricas de elementos combustibles, como son la fabricación de barras de combustible, tampoco se acá, ¿no? Las centrales nucleares, ¿no? Que son plantas de reprocesamiento, recuperación de materiales que pueden ser fisionables, y la gestión de los residuos radiactivos, ¿no? El IPEI se va a encargar acá de la gestión de los residuos radiactivos que hay en nuestro país, ¿no? Y después de un tiempo determinado, ¿no? Porque el IPEI tiene contenedores donde guardan, ¿no? Y acumulan todos estos residuos, ¿no? Luego son enviados a Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen una industria de procesamiento de estos, ¿no? Entonces es así trabajo, ¿no?
las instalaciones médicas que son reguladas, diagnóstico de imágenes, medicina nuclear, radioterapias, ciclotrones hospitalarios, ¿no? Hay hospitales que tienen sus propios ciclotrones, pero acá en el Perú tenemos en el Callao, ¿no? Creo que no hay hospitales que hayan adquirido los ciclotrones para producir elementos de diagnóstico, de investigación, ¿no? Como el Instituto Peruano de Energía Nuclear es regulada por entidades mundiales, ¿no? Porque ellos se encargan de investigación, producción de radioisótopos. Aceleradores de partículas, los sincrotrones y los ciclotrones, ¿no? Laboratorios con fuentes selladas y no selladas, instalaciones de irradiación para estudios de materiales, ¿no? En el IPEN también hacen un poco de eso, irradian, ¿no? Elementos para estudiar materiales dentro de la física de materiales. Industriales, gamografía industrial, ¿no? Inspección de soldaduras, esto también, el IPEN también regula esto, ¿no? Medidores y sensores, también tenemos en el país. Plantas de irradiación, ya no tenemos, como les dije. Detectores de humo, bueno, eso viene pues a los lugares o instalaciones donde existen estos detectores. La prospección geofísica, ¿no? Es decir, ver el perfil de los pozos petrolíferos. Se usa la energía nuclear para buscar en la Tierra, ¿no? Cuáles son los lugares donde existen, ¿no? Perfiles de probables pozos petrolíferos, ¿no? Que no están allí, ¿no? Entonces también se hacen estos estudios. Agropecuarias, hemos visto, ¿no? Entidades extranjeras y propias del país se encargan de verificar, ¿no? Que los irradiadores de semillas para la mejora genética estén asequibles y buen estado de conservación. Bueno, acá se puede irradiar en diferentes lugares, pero depende de varias para estos medios. Control de plagas, técnicas de insecto, para la técnica del insecto estéril y el monitoreo ambiental de la radioactividad, ¿no? Cuando hubo el accidente de Fukushima, por varios años, los profesionales del Instituto Peruano de Energía Nuclear, no sé si lo harán hasta ahora, le podrían preguntar al profesor Espinosa, ¿no? Se encargan de monitorar toda la costa peruana, tomar muestras a las especies que están allí, para ver si tienen alguna radioactividad, ¿no? Como también lo hacen el IPEI, también se encarga de verificar que todas las importaciones, ¿no? Europeas y de Estados Unidos no tengan un fondo ahí estamos en la hora, ¿no? Si pueden salir, podría pensar que hemos tenido, ¿no? Ya son 10 minutos, ¿no?